Bienvenidos a este nuevo tutorial del Instituto María Auxiliadora. Estuvimos hablando de algunos conceptos en geometría y también de la posición que toman las rectas. Ahora vamos a basarnos en el sistema en el que planteamos los ángulos y también las posiciones que ellos toman y cómo los medimos. ¿Qué sistema utilizamos en la medición de ángulos? El más utilizado es el sistema sexagesimal y el que estamos más acostumbrados también. ¿Qué sucede en el sistema sexagesimal? Dividimos a la circunferencia en 360 partes. Si tomamos una de esas partes, obtenemos lo que es la unidad sexagesimal, que la denominamos como un grado, ¿sí? Un grado. ¿Qué sucede? Un grado está compuesto, o se puede decir que es igual a 60 minutos, ¿sí? Y si tomamos uno de esos minutos, un minuto representa 60 segundos. Esto en el sistema sexagesimal. ¿Qué sucede? En el sistema sexagesimal podemos realizar las operaciones básicas, como suma, resta, multiplicación y división. Vamos a empezar con la adición. En la adición lo que hacemos es obtener, tenemos dos ángulos, los vamos a ubicar, ¿sí? Fíjense, segundos con segundos, minutos debajo de minutos y grados debajo de grados. ¿Qué hacemos? Sumamos 53 más 26, ponemos el resultado, 12 más 14, ponemos el resultado y lo mismo con los grados. Acá viene la parte importante donde me tengo que fijar donde en los segundos se pasa de 60 segundos. Fíjense que en los 79 segundos ya podría obtener un minuto. ¿Qué hago? Resto esos 60 segundos y esos 60 segundos pasarían a ser un minuto. Por eso es que lo sumamos al 26. 26 más 1, 27 minutos. Así obtenemos el resultado final, 43 grados, 27 minutos, 19 segundos. Pasamos a la sustracción, que sería la resta. ¿Qué pasa? En la resta lo que vamos a hacer es ubicar de la misma forma los ángulos y vamos a restar. Fíjense que 30 se puede restar muy bien con 4, nos da 26, pero sucede que a 12 no le puedo sacar 20. ¿Qué es lo que hago? Tengo que, como en una resta normal, pedirle al que está al lado. ¿A quién le voy a pedir? A los grados. Los grados le va a dar un grado, por lo tanto va a quedar en 57 grados y ese grado que va a pasar como minutos. Por lo tanto, dijimos que eran 60 minutos. Los voy a sumar con el 12. 12 más 60, obtenemos los 72 minutos que tenemos ahí arriba. Ahora sí estamos en condiciones de poder restar 72 menos 20, 52 minutos y 57 grados menos 51, no hay ningún problema para restar. Así obtenemos el resultado en la resta. Multiplicación. ¿Qué hacemos en la multiplicación? Multiplicamos un ángulo por un número natural. Multiplicamos normal, 35 por 2, 70, 17 por 2, 34 minutos y 22 por 2 son 44 grados. Y vuelve a pasar lo que pasó en la suma. En los segundos me estoy pasando, ¿sí? Tengo 70 segundos de los cuales podría rescatar un minuto. ¿Qué hacemos? Sacamos, restamos esos 60 segundos que van a pasar a ser un minuto. Y ahí los sumamos nuevamente y obtenemos el resultado. 44 grados, 35 minutos, 10 segundos. Por último, la división. ¿Qué es lo que hago en la división? Voy a comenzar dividiendo los grados. 15 grados dividido 2. Sé que 7 por 2 son 14, por lo tanto me sobra 1. Un grado. Ese grado va a pasar a los minutos. ¿Por qué? Porque a ese 1 no lo puedo volver a dividir por 2. Entonces un grado se transforma en 60 minutos, lo sumo y ahora sí estoy en condiciones de poder dividir el 62 minutos que me quedaba para dividir por 2. Cualquier caso que me sobren minutos, vuelvo a hacer lo mismo y lo paso a los segundos. En este caso, 62 dividido 2 nos dio exacto y 6 dividido 2 también. 3 por 2, 6, al 6, 0. Con esto vimos lo que son las operaciones en el sistema sexagesimal. Ahora vamos a continuar con la posición y las medidas de dos ángulos o más.
pero ahora por la posición y la medida que ellos tienen. Por ejemplo, tenemos como primera instancia ángulos opuestos por el vértice. ¿Cuáles son estos? Fíjense que nos queda determinado primero un ángulo con estas dos semirrectas que vamos a poner que mide 20 grados. ¿Qué sucede? Las dos semirrectas opuestas, que son las que vamos a marcar con color, también me determinan un ángulo y ese ángulo cumple con la propiedad de tener la misma medida, es decir, la misma amplitud, mide 20 grados también. Esto se cumple siempre que tengamos ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué sucede? También tenemos estos ángulos que nos quedan determinados. Estos dos ángulos también van a tener la misma amplitud. Seguidamente tenemos ángulos consecutivos, es otra forma de encontrar dos ángulos. ¿Cuáles son los ángulos consecutivos? Los que comparten un lado y un vértice. Veamos el ejemplo, tenemos dos ángulos. Tenemos un ángulo, otro ángulo. ¿Qué es lo que sucede? Comparten uno de sus lados y también el vértice. En este caso, siempre que compartan entonces el lado y el vértice, ángulos consecutivos. Según la medida que tomen los ángulos, podemos clasificarlos en suplementarios o complementarios. Suplementarios es cuando tenemos dos ángulos y al sumarlos nos da 180 grados. Fíjense, tenemos un ángulo de 30 grados y 150 grados, al sumarlo obtenemos 180 grados. Es la característica que nos da que sean suplementarios. Por otra parte, para que sean complementarios, la suma entre 30 grados y 60 grados nos tiene que dar 90 grados, ¿sí? Y esa es una forma de corroborar de que sean complementarios. Si ahora relacionando ángulos suplementarios y ángulos consecutivos, obtenemos lo que son los ángulos adyacentes. ¿Cuáles son los ángulos adyacentes? Acá tenemos un ejemplo. Fíjense que, además de compartir uno de sus lados y el vértice, que cumpliendo la condición de ser consecutivos, suman 180 grados. Fíjense que al unirlos sumamos 180 grados. Con esto obtenemos un ángulo adyacente. Así es como se definen los ángulos por su posición y medida. Ahora vamos a ver los ángulos que se determinan por dos rectas y una transversal. Vamos a trabajar ahora con los ángulos que están determinados por dos rectas y una transversal. ¿Qué quiere decir esto? Fijémonos en el dibujo, tenemos dos rectas, ¿sí?, que están cortadas por una transversal, por una recta, ¿sí?, en este caso color naranja. Vamos a escribir el título: ángulos determinados por dos rectas y una transversal. ¿Qué sucede? La recta naranja en este caso nos divide el plano en dos semiplanos, uno que queda hacia la derecha y uno hacia la izquierda, y comprende 8 ángulos. ¿Qué pasa? 4 de ellos, que son el 1, el 2, el 7 y el 8, son exteriores. El 3, el 4, el 5 y el 6 son interiores. ¿Qué pasa entre estos ángulos? Tenemos una clasificación. Primero, correspondientes. ¿Cuáles son los ángulos correspondientes? Son aquellos que quedan a un mismo lado de un semiplano, es decir, cualquiera de estos, ¿sí?, que están a la derecha, o cualquiera de los que están a la izquierda. ¿Y qué tiene que pasar? Uno debe ser exterior y uno interior. Un ejemplo de eso, el 2 y el 6. Están en un mismo semiplano, uno es exterior y el otro interior. Otro ejemplo que podríamos dar, el 3, que es interior, y el 7, que es exterior, y están en un mismo semiplano. Por otra parte tenemos los alternos. Los alternos se dividen en internos y externos. Alternos, ¿a qué nos hace referencia? A que están alternados, están uno de cada lado, ¿sí?, de la recta naranja, que es la que nos está cortando. Entonces, alternos internos. Nos vamos a ir a los ángulos internos. Alternos, entonces, van a tener que ser el 3
y el 6, porque no son adyacentes, ¿sí? 3 y 6 sería un conjunto o dos ángulos alternos internos. Lo mismo sucedería con el 5 y el 4, otro ejemplo. Alternos externos sucede lo mismo, están alternados, uno en cada semiplano, pero a su vez son exteriores. Entonces, un ejemplo podría ser el 1 con el 8, los dos exteriores en distintos semiplanos, o el 2 con el 7 también en distintos semiplanos y los dos exteriores. Por último tenemos los conjugados, ¿sí? Un ejemplo nos dice que es el 4 y el 6. Fíjense, ¿qué pasa? Son interiores, 4 y 6. ¿Y qué pasa también? Están a un mismo lado en un mismo semiplano. Fíjense, 4 y 6 conjugados internos, 2 y 8 conjugados externos. A un mismo lado, ¿sí? Y además los dos son exteriores o los dos interiores. Con eso definimos los ángulos comprendidos entre dos rectas y una transversal. Pero veamos qué pasa cuando las dos rectas que son cortadas por la transversal son paralelas. Fíjense, en este caso las dos rectas naranjas son paralelas y son cortadas por una recta, en este caso color amarillo. ¿Qué va a pasar? Los ángulos se siguen formando. Son 8 ángulos, 4 interiores, 4 exteriores. Pero ¿qué va a pasar? Los ángulos correspondientes, cuando las rectas son paralelas, van a tener el mismo valor, ¿sí? Fíjense, decíamos que el 2 y el 6 eran correspondientes. ¿Qué va a pasar? 2 y 6 van a tener la misma amplitud. Lo mismo va a pasar con los ángulos alternos. Cuando volvemos a dibujar rectas paralelas, los ángulos alternos también son ángulos congruentes, es decir, que tienen la misma amplitud. En cambio, los ángulos conjugados, lo que pasa es que son suplementarios. Y ahí volvemos a las definiciones anteriores. ¿Qué significaba suplementario? Suman 180 grados. Un ejemplo de ellos era el 2 y el 8. ¿Qué va a pasar si sumamos las amplitudes del 2 y del 8? Van a sumar 180 grados. Con esto damos por terminado lo que serían los ángulos determinados por rectas y una transversal. Pasamos a ver un ejemplo. Veamos un ejemplo donde incluyamos todo lo que vimos hasta el momento. Fíjense que acá tenemos un ángulo puesto por el vértice. Tenemos dos ángulos, alfa y épsilon. ¿Qué son alfa y épsilon? Son letras griegas con las cuales designamos a los ángulos. Fíjense que lo vamos a hacer en forma de ecuación, tema ya trabajado. Alfa igual nos dice a 2x más 25 y épsilon igual a x más 30. ¿Qué sucede? No tenemos las amplitudes exactas de lo que es alfa y épsilon. Los tenemos que averiguar. Es decir, hallando el valor de la x. ¿Cómo lo hacemos? Sabemos que alfa y épsilon, por ser opuestos por el vértice, son iguales. Entonces sabemos alfa igual a épsilon. ¿Qué hacemos? Alfa es igual, porque nos da el ejercicio, a 2x más 25, mientras que épsilon es igual a x más 30 grados. ¿Qué es lo que formamos? Una ecuación. La debemos resolver. Recordemos que para resolver la ecuación utilizamos la propiedad uniforme, donde tenemos 2x, unimos también la x, que pasa con signo negativo, el 30 y el 25, que también pasa con signo negativo. Al resolver la ecuación obtenemos que la x vale 5 grados. No tenemos ahí las amplitudes de los ángulos. Lo único que obtenemos es el valor de la x, que la voy a tener que reemplazar en cada una de las x que aparece para representar los ángulos. Entonces, fíjense que acá lo tenemos ya planteado. Alfa es igual a 2 por, y en vez de poner la x ponemos ese 5 que nos dio como resultado la ecuación. 2 por 5 más 25. 2 por 5 son 10. Y más 25 obtenemos que alfa mide 35 grados. Al reemplazar épsilon, que es el otro ángulo, lo que obtenemos es, en lugar de la x, ponemos el 5, más 30 grados, también obtenemos 35 grados. Esto nos da la pauta de que la ecuación está correcta. ¿Por qué? Porque al ser ángulos opuestos por el vértice, necesariamente iban a tener el mismo valor, 35 grados cada uno.
Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que acá está pi, que también es una letra griega, y nos está preguntando ¿cuánto vale pi? ¿Qué pasa? Acá tenemos que empezar a usar lo que veníamos trabajando. Fíjense, entre épsilon y pi, si nosotros consideramos los dos ángulos, obtenemos un ángulo llano, es decir, un ángulo de 180 grados. ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿cómo resuelvo el valor de pi? Lo que voy a tener que hacer es, a 180 grados, que es el valor total de los dos ángulos juntos, restarle 35. ¿Por qué le resto 35? Le estoy restando el valor que ya conozco, que es épsilon, por ejemplo. Entonces, al resolver esto, lo que vamos a obtener es el valor de pi. 180 menos 35, 145 grados. Ese es el valor que va a tomar pi en nuestro gráfico. Ahora bien, este es pi. Podemos también preguntarnos su opuesto. También va a tener el mismo valor, 145 grados. Con esto vimos un ejemplo de lo que vimos de geometría y nos despedimos hasta el próximo tutorial.